glucógeno y las distintas partes sólidas se va a diferenciar en que el músculo esquelético, como todos los músculos que hay de mi cuerpo, va a formar ¿qué cosa? Hueso de las vértebras, ¿cierto? Y parte del tejido conectivo de mi cuerpo. Sobre los somitas, que tienen aquí más o menos en el cuello, en la parte cefálica, aparece una estructura más pequeña que se llama los somitómeros. Y esto van a tener que ver con la formación de la musculatura del cuello y de la base del cráneo. Otra cosa que tenemos que entender es este plegamiento. ¿Qué significa? Hubo un plegamiento cefálico. El corazón estaba acá, ¿cierto? ¿Dónde pasó esto? Acá. ¿Y qué pasó? Empieza a formarse una curvatura. ¿Ven esa curvatura? ¿La ven? El corazón está aquí. Esa es la vesícula pericárdica. Ya hemos formado la parte torácica. Así que no es nada más. Está prohibido traer comida acá, por si acaso. Hay un cartel grande en la puerta que dice prohibido comer aquí. Así que si veo mugre, migas, cualquier mugre, le voy a tener que amonestar. ¿De acuerdo? Ten cuidado. No produce un accidente. Perdonen el resto que sus compañeros sin té. Pongan atención. Siéntate bien. Tu columna me lo va a agradecer. De esta manera, pregunto y atrás, última fila. ¿Ven la notocorda? ¿Ven la notocorda? ¿La ven? O me han dicho, induso, ¿dónde está la notocorda? La notocorda está detrás. Atrás está el notocorda. ¿Ven que se forma ahí una proyección? ¿Y qué ha pasado? Este tejido que está aquí ha descendido. Y descendió el corazón y también desciende el tejido de la cresta neuronal que están arriba y está formando este proceso. Tóquense la cara. Proceso frontonasal. La prominencia frontonasal, el proceso frontonasal está descendiendo. ¿De acuerdo? De esa manera, ¿qué cara tiene? Esa cara es la cara que tienen ustedes. ¿Esa es su cara? ¿Se reconocen ahí ustedes? ¿Qué parece eso? ¿Qué parece? Un gusanito, pero este ya es más que la evolución. Ahora tenemos unos deditos al lado. ¿Quién tiene unos deditos a los lados? Alguien. No, ese otro. ¿Ya? Depredador. ¿Quién se parece que tenga como cositas a los lados? Los peces, ¿cierto? Estamos pareciendo un camarón, ¿cierto? ¿Ya? Un caballito de mar. Bueno, estamos recapitulando la evolución. Entonces, se hacen la mano aquí, ¿sí? Hagan toda la mano. Muévanse, háganlo. Van a ver que se ve la cara del gusanito, ¿cierto? Ese le vamos a llamar estomodeo. ¿Cómo le vamos a llamar? Boca primitiva o estomodeo. Y por los lados, ¿qué es lo que van a ver? Unos deditos, ¿cierto? Y eso le vamos a llamar arcos faciales. Y si fuésemos animales, le llamaríamos arcos branquiales. Por eso son homólogos a la pirámide. ¿De acuerdo? Por eso los animales se llaman arcos branquiales y nosotros se llaman arcos faringios. Por lo cual en el MUR hay un capítulo aparte en el MUR y de arcos faringios. Eso se lo tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Por eso lo digo ahora. Es un capítulo aparte porque hay gente que se queda hasta la 8ª semana y no se da cuenta que es un capítulo aparte que habla de los arcos faringios. Y de esta manera vemos esos arcos faringios, proceso frontonasal. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Y la boca primitiva, el estómago. Hablamos del plegamiento, eso ya lo conoce. Entonces estamos hablando ahora de esto, de los arcos faringios. ¿Ven los deditos ahí? Arcos faringios. ¿Cuántos arcos faringios hay? 4. 5. 5. El 1, 2, 3, 4 y el 6. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 5 arcos faringios. El 1, 2, 3, 4 y el 6. Ahí va a hacer preguntas, ¿cierto? ¿Son tan fáciles ustedes? ¿Y qué pasó con el 5?
¿Desaparece? Nunca se formó. En nosotros nunca se formó. Pero, ¿quién tiene 6 branquias por un lado y 6 branquias por el otro lado? Los peces. ¿Y qué es lo que pasa? En cada arco faríngeo, ¿por qué se llaman arco? Porque imagínense que son deditos que se van a unir, que se van a formar estos arcos, ¿cierto? Como cuando uno pasa por los arcos, ¿cierto? Arcos, ¿cierto? Cuando va a haber un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? En cada arco faríngeo va a haber un derivado de los arcos aórticos, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que aparece un quinto arco aórtico. Aparece en el desarrollo un quinto arco aórtico. ¿Qué significa para nosotros? Que sí, alguna vez existió ese quinto arco aórtico, pero nosotros no. El quinto arco faríngeo, perdón, y en nosotros no se desarrolla. ¿De acuerdo? Pero sí aparece un vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Que dice que alguna vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparecen estos arcos faríngeos, proceso frontonasal, y sobre el proceso frontonasal, en el disco coronario, ya aquí ya aparecen unas pequeñas plaquitas o engrosamientos que llamamos elevaciones, que se llaman las placodas. Las placodas, vamos a hablar de la placoda ótica, la placoda cristaliniana, la placoda nasal. ¿Qué tienen en común los tres? Esos tres son órganos sensoriales. ¿Y qué significa eso? La placoda cristaliniana va a formar el lente cristalino. Si ustedes se miran al espejo y ven sus ojos, ven el iris, ese es el músculo. Pero adelante hay un lente que nos permite ver. Ese es el cristalino. Y esa es la forma de la placoda cristaliniana. ¿Y qué pasa con el resto del ojo? Se forma del prosencéfalo del cerebro y forma la copa óptica. Y adelante está el lente cristalino. Entre los dos se forma el ojo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la placoda óptica? La óptica viene de oído, ¿cierto? Va a formar el oído interno, la cóclea. Y en la cóclea están los nervios auditivos, que transforman el movimiento mecánico en un impulso nervioso. ¿Comprenden? El órgano de Corti. Es una cóclea. El oído interno. ¿Pero en la foto de la derecha dónde estaría la placoda? No está puesta en ninguna porque está muy atrás. Aquí, esto es real, tendría que estar ahí. No está señalizada ahí con ningún nombre. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos ahora esta placoda nasal, ¿la ven ahí? Esa sí que está indicada, ¿cierto? La placoda nasal, ahí mira, aquí la veo, aquí está indicada. Esa placoda nasal, pónganme atención, ahí atrás. La placoda nasal forma el epitelio olfatorio. ¿Qué es el epitelio olfatorio? Que yo siento, ay, huele mal, ay, huele bien. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Podemos decodificar gracias a la placoda nasal hacia el epitelio olfatorio? Sí, porque están las células neuroolfativas, ¿cierto? Y aquí viene lo interesante. A todos mis alumnos les digo, tóquense el epitelio olfatorio. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a tocar la nariz? No, tienen que meter el dedo en la nariz y empezar a tocar bien adentro, porque esta es la cavidad nasal, dentro de la cavidad nasal, ¿cierto? Entonces no lo hagan, ¿cierto? Metáfora para decirle que la placoda nasal, ¿de dónde nace? Del ectodermo epidérmico, está afuera. ¿Y dónde está el epitelio olfatorio de ustedes? Adentro. ¿Qué tiene que haber pasado? Se va a imaginar esta placoda. Se va a meter dentro de tu cabeza. Se va a meter dentro del proceso frontonasal. Y va a formar dos conductos. O narinas. Por eso ahí viene un término que también me preocupa, que a veces escucharlo horrible. ¿Cuántas narices tiene una persona? Una. ¿Cuántas narinas tiene una persona? Dos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a formar estos conductos, se llaman las narinas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hablemos ahora de los arcos faríngicos. ¿Cuántos arcos faríngicos hay? 5. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa con el 6? No se ve. ¿Por qué? Porque en el embrión se van
fusionando desde caudal hacia cefálico, los arcos ¿para lo preguntaron eso? Se van fusionando desde caudal hacia cefálico. Por eso nunca se ven todos al mismo tiempo. De esta manera, principalmente vamos a hablar del primer arco faríngeo, que es el que yo quiero que le tomen atención. ¿Por qué el primer arco faríngeo? Porque el primer arco faríngeo se deriva en dos procesos: proceso mandibular y proceso maxilar. ¿De acuerdo? ¿Importante? Sí, porque ahí voy a trabajar toda mi vida, ¿cierto? Odontólogos, ¿no? Proceso mandibular y maxilar. Y de los otros se va a formar distintas estructuras del cuello. Cuando nosotros proyectamos estos arcos faríngeos, se proyectan desde células de la cresta neu. Entonces todo el tejido conectivo, el mesénquima de mi cabeza, de mi cara, el mesénquima, que es el mesénquima, las células mesenquimales van a formar el tejido conectivo. Pero el mesénquima de mi cabeza viene de la cresta neu, y el mesénquima de mi cuerpo viene del mesodermo. No confundir, ¿de acuerdo? En un distinto origen. De esta manera, ¿qué lo que ocurre? Ese mesénquima también va a formar en el primer arco faríngeo cartílago, el famoso cartílago de Meckel. Voy a ver en la próxima clase, de acuerdo a esto, pero esto no me queda en la prueba, pero la osificación de la cara, ¿cómo es? Existe dos tipos de osificación: endocondral, que necesita cartílago, e intramembranosa, que no necesita cartílago. ¿Cuál es esto? Es intramembranosa. ¿Por qué no? A pesar de que hay un cartílago, porque el cartílago está aquí y la osificación está acá, están en paralelo. ¿Ya? No usa el cartílago como molde y el hueso se forma sobre el cartílago. ¿Comprende? Por eso la osificación de la cara es intramembranosa. Pero igual sirve de molde para formar la cara el paralelo con el cartílago. ¿De acuerdo? Entonces, mandíbula y maxila tienen cartílago de Meckel. En el segundo arco faríngeo también hay cartílago, y se llama cartílago de Rechardt o hyoideo, ¿ya? Porque entre el segundo y el tercero, ¿ya?, van a formar parte del hyoides. ¿Dónde está el hyoides? Tóquense el hyoides, a ver. Tóquense el hyoides. A ver. Esta alita, ¿la ven? ¿Se tocan ahí? Hasta mayor del hyoide. Abajo hasta menor del hyoide. Entonces son formados por el segundo y tercer arco faríngeo. Y el cuarto, el tiroides y el cricoides. Estas posiciones están por delante. ¿De acuerdo? También dentro de cada arco faríngeo se van a presentar pares craneales. ¿Qué son los pares craneales? Son nervios, ¿cierto? Esos nervios que van a regular la cara, la musculatura, la lengua, las sensaciones también. Autodicen eso. También va a haber dentro de los arcos farígeos un vaso sanguíneo que viene de los arcos aórticos. ¿Ya? Del proceso aórtico, entonces nacen estos vasos arteriales que se van a fusionar y van a formar los arcos aórticos. Cartílago, nervio y musculatura. Y el mesénquima, el contenido de la musculatura de aquí, va a ser formado por las crestas neu. Les voy a hacer esa pregunta al final. Vamos a ver si la aprendieron. Esta foto siempre la coloco. ¿Ven las flechas ahí? No olvidar que todo eso proviene de ¿dónde? De las crestas neu. Observen aquí. ¿Qué tienen en común esas tres imágenes? Son hermosas. ¿Cierto? ¿Son bellas? ¿O bellos? ¿Son bellas por qué? Porque si yo les tiro una línea aquí en medio, ¿qué es lo que ocurre? Hay una simetría. ¿Qué significa esta simetría? ¿Es una simetría primaria? No, porque la simetría primaria la daban la notocorda. Es una simetría secundaria. Pero significa que los procesos del arco faríngeo tienen que crecer al mismo tiempo, tienen que ser y en un tiempo, ¿cierto? Y eso va a estar determinado por la formación genética. De esta manera, aquí, como es un embrión temprano, ¿qué es lo que vemos? La E, ¿qué es? El estómago, la boca primitiva. ¿Cierto? Se nota que es una boca primitiva, no es tu boca,
¿cierto? Esa es tu boca, este no. Este es el estomodeo. ¿Qué vemos aquí? El proceso frontonasal ya se dividió en dos. Ya se dividió en dos conductos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? La mandíbula, el proceso mandibular. Y recién naciendo por ahí atrás, el proceso maxilar. ¿Notaron lo bello? Sigamos con más belleza. ¿Dónde está aquí el proceso frontonasal? Se está fusionando. Son dos tubos que se fusionan. Y al fusionar dejan una pared en medio, ¿cierto? Esa pared en medio va a formar el tabique nasal. Si ustedes se lo quieren tocar, tienen que meterse las manos también adentro de la cavidad nasal. Este es el tabique nasal. No es esto. ¿Ya? El tabique de la nariz. Es adentro. Donde están los cornetes, ¿de acuerdo? Y ese tabique nasal se forma por la fusión de estos dos conductos de los procesos frontonasales. Y deja una parte nasomedial y nasolateral. Entonces el proceso frontonasal, la narina, el proceso frontonasal tiene un proceso que es interno nasomedial y uno que es externo que es nasolateral. Pero miren lo interesante. ¿Qué le está pasando al proceso maxilar? Rose, ¿cierto? ¿Cómo se llama tu compañera? ¿Cuánto? Florencia, mira. ¿Ves el proceso maxilar, Florencia? Dime que no. Mira. Aquí nosotros tenemos el proceso mandibular. ¿Te acuerdas del arcofaringo, cierto? Entonces vamos juntándolo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos 5, ¿cierto? Y estos dos primeros se forman ¿de dónde? Del primer arcofaringe. Entonces tenemos proceso mandibular y arriba maxilar, ¿cierto? Y aquí el mandibular, como se cierran de caudales cefálicos, el primero que se cierra es el mandibular. Y vemos que ahí está cerrado. ¿Lo ves? Y mira, Florencia, aquí arriba están haciendo ahí el proceso maxilar. ¿Y qué está pasando al proceso maxilar? ¿Qué ven ahí ustedes? Florencia, ¿qué ves ahí tú? Nasomedial, maxilar, ¿qué está pasando ahí? ¿Ah? ¿Se está uniendo? Florencia, y ustedes mírense las caras. Mira a tu compañera. Ven la frente, nariz, proceso frontonasal. Y ven aquí un triángulo. ¿Ven un triángulo? Ese es el septo interlabial. ¿Ya? El septo interlabial también viene del proceso frontonasal. ¿Y qué pasa? Del triángulo hacia afuera, ¿dónde viene? El proceso maxilar. ¿Y qué tuvo que pasar ahí, Florencia? ¿Qué pasaría si esos dos no se unieran? Esa es la pregunta al revés. ¿Qué pasaría si esos dos no se unen, Florencia? ¿Cómo le quedaría la cara a tu compañera? ¿Le quedaría igual? ¿Qué le pasaría? ¿Qué patología podría tener? Labio leporino. ¿Y cuál es la clasificación del labio leporino? Que puede ser unilateral o bilateral. ¿Y por qué puede ser bilateral? Porque ves el otro proceso maxilar, se están viendo al otro proceso nasomedial. ¿Comprenden? Entonces, esta proyección nasomedial se une con el proceso maxilar. Incluso la parte interna, el paladar primario. Un triángulo que se forma delante donde se forma un incisivo. ¿Ya? Ese segmento de tu paladar y de la maxila viene el proceso frontonasal, que se une con el lateral, donde se forma el paladar secundario, las crestas palares. De esa manera, que lo que tenemos es unido. En el naso lateral, ¿qué ven ahí? ¿Diferencia? ¿Qué ven ahí? ¿Qué es eso? ¿El ojo? No, ese es el lente del cristal y no, la placuda cristalina. Es el lente cristalino. ¿Y qué es lo que pasa? Está oscuro ahora porque la parte neural se asoció a la parte posterior, como de la retina pigmentaria, que es oscura. Por eso se ve oscuro. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí se forma el lagrimal, entre el proceso maxilar y el naso lateral. Ahí se forma un surco que va a formar el lagrimal. Después se va a hacer. Y esta niña es simétrica, ¿cierto? Pregunta. ¿Alguien dijo por qué? ¿No escucha lo mismo que yo escuché, cierto?
¿Alguien preguntó algo? ¿Ah? La primera imagen, No te escucho. la P de la P. primera imagen. Esto uso máximo. Uso máximo. Oye, ¿qué pasaría si a este niño yo le pongo el ojo más abajo? ¿Sería simétrica? ¿Sería bella? Ah, porque hay un aprendizaje social de la belleza, ¿cierto? Y hay un pero sí hay un imprinting biológico, ¿cierto? Por eso el hombre busca ¿qué cosa? Las caderas anchas, el triángulo, caderas anchas, cintura angosta, ¿cierto? Y la mujer que busca el triángulo invertido, espaldas anchas, cintura angosta. No, que a mí no me gustan esos hombres así. Ah, pero si pasa por la playa igual lo van a mirar. ¿Ya? Porque está en su configuración biológica, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó? ¿Este niño es simétrico o no es simétrico? No. ¿Es simétrico o no es simétrico? No es simétrico, ¿cierto? ¿Qué le pasó? Yo no hallo palatina. No, él me dice que tiene una fisura en la palatina. ¿Solamente eso? Tiene paladar hendido. ¿Qué significa eso? Que no se fusionó el paladar. ¿De acuerdo? Y si ustedes ven ahí, el proceso frontonasal está ahí, ¿lo ven? Se unió con el proceso maxilar. Hay la biorespirina, el paladar hendido. Tiene la cavidad nasal y la bucal unida. ¿De acuerdo? Y ese es un problema genético, intrínseco o del ambiente. A ver qué me dicen. ¿Genético? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Del nacimiento intrínseco? ¿De los genes? ¿De los genes? Sí, intrínseco, que venga de los genes. Ya me está hablando de este paciente. ¿Este paciente es genético o del ambiente? ¿Multifactorial? ¿Vieron a la paciente completamente, cierto? No se van a fijar solamente en la boca. La persona de la salud va a tener que mirar al paciente completo. El examen es completo. ¿Qué tiene el estómago? O sea, la zona ¿Se acuerdan de la hernia umbilical fisiológica? Acá no se volvió en el periodo fetal, eso es normal. No. ¿Qué más vieron? ¿Ah? Tiene las manos, ¿ven que tiene más dedos? Por lo tanto, tiene más de una alteración genética. Por lo tanto, no es que tiene una alteración genética. Si yo no me equivoco, esto es un síndrome de Pato. ¿De acuerdo? Tiene alteraciones cromosómicas. Impresionante, ¿cierto? Eso es lo que van a tener que aprender ustedes. A ver cómo la cabeza, el punto nasal, se une con quién? Con el proceso máximo. Hablamos de primer arco, segundo, tercero, cuarto, quinto, arco, cuarto y sexto arco. Entonces, prueba, quiz. Si le coloco a usted en un quiz, ya van a ver que hay unos surcos internos y unos surcos. Hagan con las manos. ¿Cuántos cuadrículos teníamos? 5, ¿cierto? Entonces los juntamos. ¿Y qué le vamos a poner? Vamos a tener estos surcos internos y unos surcos externos, ¿cierto? A las surcos internos le llamamos bolsas faringias. ¿Está por dentro, cierto? Bolsas faringias. Y a lo que está por fuera, hendiduras Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bolsas por dentro, hendiduras por fuera. ¿Se comprendió? Que prestemos de razón para que no vaya a ver la prueba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? bolsa. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que las bolsas faringias son un derivado. Sí, ya. ¿Violencia? ¿Ves la imagen ahí, cierto? ¿De los colores? ¿Qué significan los colores? ¿Violencia? ¿Tú conoces a ese niño que está allá? ¿Sí? ¿Sabe su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Juan Pablo? Juan Pablo, ¿qué significaban los colores para ti? El origen principalmente. ¿La bolsa faringe es un derivado? Mira la imagen. ¿Quién mete lo que pregunto está en la imagen?
¿De qué color pintan las bolsas faríngea? A ver, todos. Amarilla, ¿cierto? Porque son un derivado endodérmico. Muy bien. Las bolsas faríngeas son derivados endodérmicos. ¿Y por qué son endodérmicas? ¿Se acuerdan del intestino? El intestino se va a proyectar hacia la faringe. Se va a proyectar hacia la faringe, se va a abrir la membrana bucofaringea y se va a proyectar hacia la faringe, tapizando todo la faringe con endodérmico. ¿De acuerdo? Un derivado endodérmico. Entonces, la hendidura sería un derivado ectodérmico. La hendidura sería un derivado ectodérmico. Por ella iba la siguiente pregunta. Muy bien. Entonces me acabo de quitar una pregunta, pero me la han respondido bien. ¿Aprendieron todos lo que dijo el compañero, cierto? ¿Ustedes pueden aprender de ustedes mismos? ¿De sus compañeros? Sí. Estudien, háganse un Zoom, estudien en conjunto. Voy a hacer un foro y cada uno de ustedes me va a tocar una pregunta. Pero, ¿qué significa? Que esa pregunta no puede estar repetida. Todos me entienden. Y en el siguiente mensaje debe decirme de qué área voy a preguntar. Arcofaringio, primer arcofaringio, segundo arcofaringio, tercer arcofaringio, voy a preguntar del ectodermo. Y después hacer la pregunta. ¿De acuerdo? No te dejes. Ya voy a enseñar lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos aquí derivados endodérmicos, la fuerza faríngea. Derivados endodérmicos, la hendidura faríngea. ¿Y lo que está en medio? ¿Y lo que está en medio? Es un mesénquima derivado de las crestas neurales. Muy bien. No estoy hablando del mesoderma ahí, estoy hablando de las crestas neurales. Todo ese mesénquima, esos vasos sanguíneos, nervios, etc., todo eso proviene de dónde? De la musculatura de las crestas neurales. Muy bien. Esto es una visión posterior, están viendo desde atrás al paciente, ¿de acuerdo? Y aquí vemos las tres llamaciones superiores que van a formar la lengua. La lengua se forma de tres llamaciones, ya formar entre el primer y el segundo arco faríngeo. Y esos son dos anteriores y una posterior. Bajo está la eminencia hipofaringia, que forma la epiglotis, que junto con el orificio laringio van a formar toda esta válvula que se forma en la laringe, donde la epiglotis es un músculo que desciende sobre el cartílago laringio que se forman acá. ¿De acuerdo? Hablamos de los derivados. De la primera hendidura faríngea, ¿qué es lo que tenemos? Todavía no tenemos. Es el meato auditivo externo. ¿Y con qué se limita? Con esta unión entre el ectoderma y el endoderma, con muy poco mesénquima, que es la membrana timpánica. ¿Y la membrana timpánica de qué parte del oído es? El oído tiene tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. ¿La membrana timpánica de qué parte del oído es? Oído medio. ¿Y el meato auditivo externo? Oído externo. ¿Y el oído interno? El oído interno se forma de la primera bolsa faríngea. Y esta primera bolsa faríngea se va a asociar con los bolsillos del oído. El martillo, yunque y es. El martillo y el yunque son derivados del primer arco faríngeo. Y el estribo es formado por el segundo arco faríngeo. De esa manera tenemos ahí la formación del oído. Pero me falta alguien, que aquí no está, que es la coda óptica, que está cambiando posición del exterior del ectoderma a la parte interior. ¿De acuerdo? Y después se va a mezclar con él. Entonces, de la primera hendidura faríngea tengo el meato auditivo externo. De la segunda, tercera y cuarta hendidura faríngea solamente está como derivado el seno cervical. Que creo que ustedes sí lo van a ver alguna vez. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como hacen anatomía de la cara, es como una burbuja que se forma aquí. Una vez una chica en la enfermería me llegó y me mostró que tenía 3 puntos aquí para acá. Y todo lo refleja. ¿Por qué? Porque ella nació con el pliegue facial y el pliegue epicárdico abierto. Con el seno cervical abierto. Y tenía como una raspadura aquí.
se la operaron y le cerraron la mano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas hendiduras desaparecen en la formación de la cara por descenso del pliegue facial y unión con el pliegue epicardio. ¿Comprende? Pero de la fosa faríngea, de la segunda se forma la amígdala palatina. De la tercera se forma la glándula paratiroides inferior y el timo. A ver, ¿qué es el timo? Juan Pablo, ¿dónde es el timo? Timo. Timo. No se puede. No se puede porque se deshace durante el tiempo cuando crecemos. ¿Dónde está? Supongo que el timo debería estar por esto. Pero No, debe estar. ¿Dónde está? el timo existe, sí. ¿Está detrás del éster? Sí, No. pero supone que el timo. ¿Está detrás del éster? Sí. No. El timo corre todo esto. Acuérdense que el timo forma los linfocitos, es parte de la circulación linfática, ¿de acuerdo? Y según acá está detrás del éster, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vayas a misa los domingos, por favor, y digan por mi culpa, por mi gran culpa, ¿ya? No olviden que detrás del éster, ¿quién está? ¿Y el timo dónde se formó? A nivel del cuello. Mira, aquí a nivel de qué? De la tercera bolsa FA, miren que se formó el timo. ¿Y dónde lo tienes acá? ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Desciende. Descendió el corazón, desciende el timo, y todo esto va a cambiar de posición. Miren, de la cuarta bolsa faríngea se forma la glándula paratiroides superior. Pero arriba está la inferior, ¿qué va a pasar aquí? Cambian de posición. Cuando baja el timo, cambia de posición. Y aquí está el cuerpo último branquial que va a ser parte de la tiroides. Y la tiroides, ¿cómo está puesta aquí? En la tiroides, ¿se acuerdan de nosotros que teníamos ahí la lengua? Detrás de la lengua se forma un divertículo que se llama conducto conducto tirogloso. ¿Me equivoco? Conducto tirogloso. Y el conducto tirogloso, ¿qué es lo que pasa? Es el inicio de la tiroides, que desciende, queda en el cuello, y ese conducto tirogloso desaparece. Y al cerrarse o literarse, deja una depresión detrás de la lengua que se llama el agujero ciego. Las personas que aún mantienen el conducto tirogloso en adultos, significa que tienen alta probabilidad de tener tumores de cuello. Es uno de los principales elementos que quedan relictos celulares en tu cuerpo, significa que puedes tener alto nivel de tumores de. Vamos a recapitular lo que aprendimos, ¿cierto? Pongan atención. Juan Pablo, ¿cómo se llama tu compañera del extremo de allá? Florencia. ¿Me Florencia ella, no? ¿Florencia de qué apellido? ¿Ah? No te escucho. Pino. ¿Y Florencia? ¿Granada? Florencia, Granada, mira. ¿Ves el próximo nasal? Aquí vemos el primer escofaringio, donde está el profesor maxilar y el profesor mandibular. Ahí está la prominencia pericárdica. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vemos ahí? Y en el próximo nasal aparece qué cosa? Las flacodas nasales. Esto es de verdad, pero miren qué hermoso. ¿Qué le está pasando a la flacoda ahí? Se está metiendo dentro del cuerpo, ¿cierto? Exactamente dónde? En el proceso frontonasal, en la prominencia frontonasal. Ahí está metido. ¿Y qué pasó ahí, Florencia? Preguntémosle a tu otra compañera, Juan Pablo, ¿cómo se llama tu otra compañera? Karen, ¿qué le pasó ahí a la flacoda? ¿Están ahí? ¿O ya no están ahí? ¿Ya no están? ¿Dónde están? Se han metido y han formado estos dos orificios. Karen, ¿cómo se llama ese orificio? ¿Fuerte? No, pero en el embrión. El término técnico de los orificios nasales, ¿cuál es? Las narinas. ¿De acuerdo? Ese es el término anatómico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahí tenemos las narinas. Karen, ¿cómo se llama tu compañera? ¿Cuánto?
Antonia, un gusto, mira. Antonia, mira. ¿Qué le pasó ahí? El hecho de que se metan las placas nasales hizo que el proceso frontonasal se transformó en un conducto, bueno, en dos conductos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Hay una región nasomedial y una región nasolateral. ¿Qué pasó con la nasomedial? Está esperando a esto, que es la prominencia maxilar. ¿Y esta? ¿Cuál es esa? La mandibular. Pregunta para ti. ¿Quién? No, para todos. Si las preguntas son para todos, no son exclusivamente de ellos, ¿cierto? Hay que no hay egoísmo, todo compartido. ¿Qué significa? ¿Quién se fusiona primero? ¿La prominencia mandibular o la maxilar? Mandibular. La mandibular. ¿Por qué? Porque el arco faringeo y los procesos se fusionan desde caudal hacia atrás. Entonces, ¿cuál es la que se fusiona primero? La prominencia mandibular. Y la maxilar va a esperar a que descienda el proceso nasomedial. Y ahí tenemos el proceso nasomedial. ¿Y qué ven ahí? Algunos ya se reconocen. Parece un chanchito. ¿No es cierto, Karen? ¿Karen, cierto? ¿Karen? ¿Tú eres Karen? ¿Tú eres Antonia? Antonia, ¿cómo se llama tu compañera de allá? Fernanda. ¿Quiere participar Fernanda? Ya. Muy bien. Aquí me voy a hacer una pregunta. Prominencia y proceso lo mismo. Prominencia es algo que sale y proceso es algo que se está desarrollando. Ya, no estamos, son distintos conceptos, pero apuntan a lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Fernanda? ¡Fernanda! ¿Sí o no que es bonito? ¿Es bonito? Un hijo siempre es bonito. Sea la foto que sea, siempre va a ser bonito. ¿Fernanda? ¿Ves ahí? ¿Qué está pasando ahí? Se está como dando el Proceso. ¿Cómo se llama esto? Maxilar con el naso medial, muy bien, naso medial. ¿Ya? Ahí vemos el proceso frontal. Qué lindo, bonito de verdad. Es mucho más bonito que la. Y eso que está ahí es el lente del cristal. Lindo, por cuánto está el ojo. Y quiero que está el naso lateral, que es este, está formando este, que es el lagrimal. Eso es el ojo, se me va. Un poquito. Lo que pasa es que el lente cristalino se forma y después se va a hundir y eso se va a cerrar. Y el ojo desaparece. El párpado se forma en el proceso fetal. Se vuelve a abrir el proceso del párpado. ¿De acuerdo? ¿Sí? El naso lateral también se une con la parte posterior de la maxilar, ya que va a formar ese lagrimal. Acuérdate que esto de aquí. Ya, y ahí tenemos naso medio. ¿Y qué tenemos ahí? El segmento interlabial, ¿lo ven ahí? También se conoce como fístula. ¿De acuerdo? Fernanda, con tu compañera, ¿cierto? No le debo estar correspondido. ¿Cómo se llama? Josefa. ¿Quieres participar? Ya. Mira ahí, Houston, tenemos un problema. ¿Quién está en rojo? La lengua. ¿Se acuerdan de la lengua? Es formada por los somitos 1 y 2 y los somitómeros. Por eso es derivado mesodérmico, por eso está en rojo. ¿Ya? Pero aquí tengo un problema. Aparecen el proceso maxilar las crestas palatinas. ¿Y qué pasa con la lengua? ¿Va a dejar que se unan las crestas palatinas? No. A este nivel, en el desarrollo, no. ¿Qué tiene que hacer el embrión? Se tiene que erguir. Significa que se va a empezar a crecer a lo largo. ¿Y qué va a pasar cuando se yergue? Descendió el corazón, descendió el timo, descendió todo.
y la lengua también parece. ¿Comprenden? ¿Y qué va a pasar cuando desciende la lengua? Que las crestas palatinas se pueden unir. Entonces cuando hay una ruptura o no se unen palatinas porque no se erguieron, No, es porque las células no migran. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto es temprano, esto ocurre, es un hecho. ¿Ya? Pero la patología esa es porque las células no se completan. Que si no, el embrión no se desarrolla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que al descender la lengua se encuentran las crestas palatinas. Y estas crestas palatinas, Fernando, ¿cierto? Olvidé su nombre de tu compañero. Josefa. Repetir para que aprendan, ¿no es cierto? Eso también ustedes. ¿Qué significa que estas crestas palatinas? Se forman del maxilar. Y eso va a formar el paladar secundario. Y este paladar secundario, ¿ya? Si lo ven ahí, ¿ya? Va a estar ahí la maxila y va a formar esta placa palatina. Que si ya está en fusión, ¿y qué tenemos arriba? Tenemos este segmento, ¿ya? O paladar primario. Este segmento del paladar, donde está la maxila del paladar, ahí se van a formar estos cuatro incisivos. Entonces los cuatro incisivos se forman a nivel de qué? De el segmento, ¿no?, intermaxilar, y donde se van a formar parte del paladar primario. Aquí viene el proceso frontonasal. pero para dar primario igual abarca la parte ¿Del labio? El proceso frontonasal, esto ya está separado. El proceso frontonasal ha dividido la parte de piel y del arco faríngeo, está dividido el maxilar, se divide la parte del. ¿De acuerdo? Igual que se forman en paralelo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Este? Se forman en la unión. ¿Y por qué se mantiene? Porque por ahí pasan los sanguíneos y un nervio. ¿De acuerdo? Por eso se mantiene. Sí, en la fusión se forma. Pero no se completa, por eso queda como un orificio. Por último, en cada arco faríngeo van a ver un nervio que viene de los pares craneales. Ahí están todos los pares craneales, ¿de acuerdo? Pero en el primer arco faríngeo, ¿lo ven ahí? Se proyecta el quinto par craneal. En el segundo arco faríngeo, el séptimo par craneal. En el tercer arco faríngeo, el noveno par craneal. En el cuarto arco faríngeo, el décimo y el decimosegundo par craneal. Volvamos aquí. Primer arco faríngeo, ¿cuál? El quinto par craneal, que es el nervio trigémino. En el segundo arco faríngeo, el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el tercer arco faríngeo. ¿Qué tenemos? El tercer arco faríngeo, ¿cuál? El noveno par craneal, que es el glosofaríngeo. Y del cuarto tenemos el décimo y el decimosegundo. El vago y el hipogloso. ¿Qué significa eso? Que a medida que se forman esos pares craneales son los que se proyectan a través de los arcos faríngeos, pero no son los únicos pares craneales. ¿El resto de los pares craneales dónde se forman? El resto de los pares craneales se proyectan hacia el encéfalo y hacia la cara. ¿De acuerdo? Pero de como, ¿dónde nacen o...? Todos nacen de las crestas neurales. Ah, ya. ¿De acuerdo? Y eso, a diferencia de la médula espinal, los nervios sensoriales se meten dentro del cerebro. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Que van a ver regiones que son dorsales y regiones que son ventrales. Entonces, en resumen, en los arcos faríneos se proyectan pares craneales como el quinto en el primer arco faríngeo, séptimo en el segundo, el noveno en el tercero y el décimo y decimosegundo en el cuarto arco faríngeo. En el sexto no sé. Y aquí vemos la formación de la lengua, ahí ven la tiroides, y que la tiroides desciende, ahí está la tiroides, y que la glándula paratiroides cambia la posición y la superior queda sobre la tiroides y la inferior va a quedar en la parte caudal de la tiroides.
En los arcos faríneos. ¿Ya? Solamente 5, 7, 9 y 10. Resumen. Primer ecofaringio, cartílago de Mecke. Segundo cartílago de Reicher. Después del tercer arco y del cuarto. ¿Y qué vamos a tomar? Parte del cuello y de la cara. Bacteria más. Resumen. Esto es lo que estamos comentando con la prueba. ¿Qué significa? Del primer ecofaringio, que está arriba, del primer mandíbula, ya que tenemos el trigémino, estructura cartílago de Mecke, martillo y club. Del segundo individuo facial, que es lo que tenemos, cartílago de Reicher, estribo. Del tercero, el osofaringio, hasta el colmo dioide. Cuarto y sexto, rama de Mecke, el décimo, cartílago tiroides y cri. Hemos aprendido bastante hoy día y con eso terminamos. ¿Qué les pasó? ¿Me pueden explicar eso? ¿Sería para nada? ¿Qué les pasó a esos niños? ¿Qué les pasó a los procesos? ¿Están completos, incompletos? ¿Se formaron? Muchas gracias.